La primera vez que abráis JASP encontraréis una pantalla parecida a esta. En esta pantalla aún no se puede hacer nada, como podemos ver, pero antes de empezar quizás es interesante poder instalar algunos elementos. Por ejemplo, venimos aquí arriba a la derecha, encontraremos un símbolo más, en el cual podemos instalar un módulo de fiabilidad que nos será útil para el reto 2, o la consola de R, que como veremos también nos puede ser útil para hacer algunos cálculos básicos. Por otro lado, yo os recomiendo que en preferencias y resultados configuréis el número de decimales a 2 puntos. De esta forma ya tendréis los resultados en el número de decimales que os pedimos en los retos. A partir de aquí tendríamos la configuración básica de JASP preparada. Os voy a presentar un poco la estructura de los datos que tenéis en los recursos. Encontraréis un archivo LEM con unas instrucciones básicas de lo que os estoy contando ahora, pero veremos que hay un archivo Excel que en realidad no vais a utilizar, pero os puede ayudar a ver la estructura básica que tienen vuestros datos. Un diccionario o glosario con también la estructura con la que vamos a trabajar y las referencias que en realidad son las que también tenéis en el módulo de análisis psicométrico con JASP. En JASP generalmente entraremos con estos datos con son TXT, es decir, la situación que vosotros encontraréis cuando vayáis a utilizar los datos es que abriréis un archivo TXT. Si os fijáis, al abrirlo es indescifrable, es decir, no es interpretable y es necesario poderlo abrir correctamente. Pero por otro lado, también encontraréis este archivo .jasp. Un poco el objetivo que tendremos es, una vez tengáis abierto un TXT, poderlo transformar en este .jasp para que cada vez que abráis los datos no tengáis que empezar de nuevo. ¿Cómo haremos esto? Para empezar, no le daremos a nuevos datos porque nosotros ya tenemos datos. Queremos abrir unos datos nuevos, por lo tanto haremos abrir, buscaremos nuestros datos, en este caso yo lo tengo en data, y vendríamos aquí y lo abriríamos en open. Una vez hacemos esto, vemos que lo tenemos abierto, se nos está sincronizando y más o menos nos cuadra con lo que tenemos en el Excel y sabemos que es el conjunto de datos. Cositas que podemos hacer. En este caso, tal y como veréis también en el módulo, hay que transformar todas las variables a escala ordinal, si no, no nos permitirá trabajar con esto. Y esto no es necesario hacerlo cada vez, puesto que si nosotros ahora le damos a guardar como, podemos guardar directamente esto en nuestro ordenador y no tener que volverlo a abrir cada vez que hacemos los análisis. La principal ventaja que tiene el hecho de guardarlo en el .jasp es que si directamente abrimos esto, aunque nos dará un error porque cuando desarrollamos este archivo eran otras versiones de JASP que ya no son actuales, tendremos todos los análisis ya desarrollados y, por ejemplo, el cambio de las escalas no tendríamos que hacerlo cada vez que abrimos el programa o que queremos utilizar nuestros datos. Esto lo que hace es que tengamos siempre disponibles nuestros datos, nuestros resultados sin tener que volver a empezar.